Dilek confesó todo en Family Secrets. Phyllis y Mercan tuvieron un accidente. La serie Aileslar, que los domingos por la noche mantuvo al público pegado a la pantalla del canal D con su intrigante historia, llevó la emoción al máximo. El episodio 68 de Aile Secrets, que fue visto sin aliento, dejó huella en las redes sociales con sus escenas más sonadas. Aquí está el resumen del último episodio lleno de acción. Secretos de familia. Último episodio. Neil le dijo a su madre que lo despidieron. Su madre le preguntó a Neil por qué nunca lo llamaba. Neil le dijo a su madre que Yekta la echó. El fiscal general de Nadide inspeccionó la escena. El fiscal general investigó quién denunció el incendio en la fiscalía. F escuchó las vivencias desde la pluma del fiscal. Solicitó que se examinaran las imágenes relacionadas con el incidente. F le dijo la verdad a Ylgaz y Ceylin. Ceylin e Ylgaz no pudieron encontrar a Mercan durante su búsqueda en el dormitorio. Cuando pregunté a F el motivo de los juguetes, contó a F que permaneció en este dormitorio hasta los 18 años, por lo que compraba regalos con lo que le quedaba de sueldo para hacer felices a los niños. Cuando le preguntaron por qué tenía el collar de Ceylin, dijo: cuando recibo un regalo de otra persona, a veces lo pienso como si viniera a mí, es decir, lo imagino así. Lo tomo como si fuera mío, y luego lo tomo sin siquiera saberlo, sin saber cómo lo hice. No puedo evitarlo. Dede Merdan le llamó a Ceylin. El abuelo Merdan llamó a Ceylin, y le dijo que Mazit recordaba todo y le contó lo sucedido. Acto seguido, Ceylin e Ylgaz fueron al asilo de ancianos donde se alojaba Mercan Dede. Ylgaz mostró a las personas que estaban en el lugar el día de la desaparición de Mercan. Mazit los examinó uno por uno pero no pudo identificar a nadie. Cuando Ylgaz le pidió que lo describiera, Mazit de repente se acordó de su ex esposa. Yekta le mostró las imágenes a Eren. Yekta llegó a la comisaría con las imágenes en la mano. Preguntó dónde estaban Ceylin e Ylgaz. Cuando Eren dijo que no estaban allí, lo llamó y le mostró las imágenes que mostraban quién dejó una caja en la casa de Ceylin. Cuando Yekta llegó a la oficina, se dio cuenta de que el verdugo Kadir lo estaba esperando. Cuando entró en la habitación, Kadir le pidió a Yekta que averiguara a quién le había dado el dinero. Eren sospechaba de Dilek. Umu le dijo a Eren que la persona en el vídeo medía 1,68 de altura. Mientras Eren miraba la última grabación de su novia Dilek entre los testimonios que veían, notó que su novia Dilek constantemente le tocaba el cuello y el cabello durante el testimonio, y comenzó a sospechar de su novia. Neil encontró la pluma de Ylgaz. Al llegar a la prisión, Neil conoció a Ozge, el exsecretario de Ylgaz. Al afirmar que su sentencia había terminado, Ozge se ofreció a llevarla al destino de Neil y subieron juntos al auto. El fiscal general cepilló a Ceylin e Ylgaz. El fiscal jefe llamó a Ceylin e Ylgaz para informarle de los hechos, y afirmó que aunque esta vez no pasara nada, podrían pasar cosas peores. Después de que F dijera que si alguien va a ser castigado, yo también merezco un castigo, no me quejo por mi cuenta, el fiscal jefe se acercó a Ceylin e Ylgaz, y les dijo que si volvían a estar involucrados en un incidente así, él iniciaría una investigación contra ambos y los suspendería de sus funciones. Ylgaz agradeció a F su comportamiento. El fiscal general se llevó la misma camiseta. Tug se llamó a Ceylin y le dijo que había algo especial de lo que necesitaba hablar con ella. Cuando Ceylin se acercó a él, le mostró las imágenes que mostraban a la fiscal jefe Nadide tomando la misma camiseta de un niño de 5 a 6 años que había sido dejada en la casa de Ceylin. Dilek establecido. Eren quiso tomar declaraciones a las personas que se encontraban en el lugar el día de la desaparición de Mercan. Le hizo algunas preguntas a Dilek. Dilek explicó dónde estaba el día que dejaron la caja en la casa de Ceylin. Ylgaz pidió la camiseta al fiscal general Nadide. Ceylin e Ylgaz acudieron al fiscal jefe con las imágenes en la mano. El fiscal general admitió que fue una de las 9 personas que compraron la camiseta ese día. Ceylin dijo que ninguna de las otras 8 personas era sospechosa. Acto seguido, el fiscal jefe pidió a Ceylin que abandonara la sala. Mientras tanto, Ylgaz intervino y pidió al fiscal general Nadide que le devolviera la camiseta para aliviar la tristeza de una madre, y afirmó que luego se disculparía. Eren quería que Dilek ser investigado. Eren le pidió a su hija Tuxe que investigara a Dilek. Dijo que sabía que había una mujer postrada en cama en Riva a quien llamaba hermana. Aparte de esto,
exigió que se investigue toda información sobre su pasado. Ceylin e Ilgaz siguieron al procurador general. Al final del turno, el fiscal jefe pidió las llaves a su conductor y se puso en marcha solo. Mientras tanto, Ceylin e Ilgaz comenzaron a seguir imperceptiblemente al fiscal jefe. El fiscal jefe llegó a una casa. Ilgaz, que entró para ver qué estaban haciendo, vio que el fiscal jefe había sido tomado como rehén. Mientras Ilgaz continuaba con sus esfuerzos de persuasión, el hombre que tomó como rehén al fiscal jefe de repente apuntó a Ilgaz. En ese momento, Ceylin le disparó al hombre y lo neutralizó. Eren aprendió la verdad sobre Dilek. Dilek le había dicho previamente a Eren que alguien lo crió, pero según la información obtenida, se supo que la persona que Dilek dijo había fallecido antes. Eren se enteró de que Dilek fue criado por alguien llamado Philith Bag. En ese momento, el jefe Metin entró en la habitación, y Nadige le dijo al fiscal jefe que había habido un ataque. Se aprendió que Philith Bag está viva. Eren escuchó los hechos sobre Dilek de Turse. Se enteró de que Philith Bag estaba viva, casada y tenía una hija, que su marido quebró, su pareja presentó una demanda y se apoderó de todos sus bienes, y que su marido se suicidó. Eren le preguntó a Ceylin si alguna vez había manejado el caso de alguien llamado Ismail Bag. Aunque Ceylin no podía recordar exactamente, Yekta recordó que dijo que la persona de la que Ceylin se quejó era Ismail Bag, y que ella fue a dar a luz después de la audiencia de decisión. Dilek admitió que Merkan estaba con Philith. Ceylin, Ilgaz y los equipos de policía comenzaron a trasladarse a la casa de Philith. En ese momento, Philith le dijo a Merkan que estuviera listo, que estarían en camino. Cuando se dio cuenta de que se habían escapado de casa, le pidió a Ilgaz Dilek que llamara a su hermana. Cuando Dilek llamó a su hermana, sonó el teléfono dentro de la casa. Dilek dijo: juro que no tienen a dónde ir, no tienen coche. Philith no tiene a nadie más que a mí. Se entendió que Dilek hizo una videollamada a Philith el día del incidente y, mientras le mostraba los alrededores por teléfono, Philith vio a Ceylin, Ilgaz y Merkan, luego llegó a la playa y secuestró a Merkan. Se reveló que Philith silenció a Dilek amenazándola diciendo: si se lo cuentas incluso a una persona, mataré al niño primero y luego a mí mismo. Se vio que Dilek intentó convencer a Philith el día del incidente. Philith dijo: él destruyó mi casa. Mi hija murió delante de mis ojos. Lo vi matar a mi marido, y a mi hijo delante de mis ojos. Recibí 3 balas por su culpa, estuve en coma durante 6 meses y cuando desperté, lo único que aprendí fue que mi familia estaba destruida. Ambos estaban muertos, pero ahora siento el dolor. Él aprenderá lo que es perder a un hijo. Aprenderá lo que es perder a un hijo. Ser enterrado vivo. Philith culpa constantemente a Ceylin por lo que pasó. Resultó que veía a Merkan como su propia hija Doga y le hizo creer esto. Mientras Philith y Merkan conducían, Merkan dijo que quería irse a casa. Philith, que en ese momento estaba hablando con ella, no pudo ver el auto de enfrente y tuvieron un accidente.